El ferrocarril supuso la revolución en el transporte de personas y mercancías. Es uno de los símbolos de la revolución industrial del siglo XIX. Los orígenes se remontan al uso de carros sobre raíles de madera en las explotaciones mineras allá por el siglo XVI, aunque no fue hasta el año 1801 en Inglaterra cuando tuvo lugar el primer transporte de viajeros sobre raíles de hierro. El medio de tracción hasta entonces era animal y fue en 1803 cuando se construyó la primera locomotora de vapor sobre raíles como atracción de feria en Londres. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1825 para que tuviera lugar la puesta en funcionamiento de la primera línea de ferrocarril del mundo. Se trata de la línea entre Stockton y Darlington en Gran Bretaña. Desde entonces, el desarrollo del ferrocarril ha sido vertiginoso, aunque en España hubo que esperar hasta 1848 para poder ver en funcionamiento este invento revolucionario. Fue el 28 de octubre de 1848 cuando tuvo lugar la culminación de la línea de ferrocarril que unía Barcelona con Mataró. Fue tal el interés despertado en España que el 18 de agosto de 1854 el Consejo de Ministros decretó la creación de un comité de expertos para estudiar una ley de ferrocarriles. La culminación fue una ley aprobada el 3 de junio de 1855, donde se regulaban los aspectos y normas esenciales para la puesta en marcha de una red nacional de transportes por ferrocarril. A partir de 1873, la Diputación de Almería asumió los estudios para el proyecto de una línea de ferrocarril entre Almería y Linares, que sería entregado posteriormente a la empresa concesionaria. En principio, se desecharon las opciones de paso por Ramblas de Jergal y Río Nacimiento, así como la construcción de un túnel en Sierra Nevada a la altura del Aujar, y se optó por utilizar el paso del puerto de Tizas para entrar en el valle del río Andarax, dirigiéndose hacia Fondón y continuando su camino hacia la capital siguiendo la senda labrada por el río. Los motivos para esta elección fueron la mayor demografía de la zona, así como las posibilidades de utilización por parte de los cultivos fruteros de la zona, especialmente de uva de mesa. Los inconvenientes de este trazado se encontraban en unos elevados costes de construcción, la necesidad de realizar una vía de retorno a Fondón y un mayor kilometraje que otras opciones. Por estos motivos, unido a las características socioeconómicas de la zona y de la época, las subastas permanecieron desiertas y no fue hasta varios años después, en 1889, con la supresión de las exigencias sobre el trazado, manteniendo la subvención económica, cuando el Banco General de Madrid obtuvo la concesión que a su vez la transfirió a la compañía Caminos de Hierro del Sur de España. El trazado de la línea se modificó para favorecer su utilización por parte de las compañías mineras y se creó un ferrocarril de tipo colonial orientado principalmente al transporte del mineral al puerto de Almería y no a las necesidades de las poblaciones de la región. Las consecuencias de esta nueva elección fueron, entre otras, la lejanía del paso ferroviario a las poblaciones importantes del lugar y un trazado lleno de curvas de escaso radio y rampas pronunciadas que dificultaban el avance de los trenes. Las obras, realizadas por la empresa francesa Fives Lille, se comenzaron en Almería el 16 de julio de 1890,
con el tramo Almería-Benadux y el 23 de julio de 1895 se inauguró el tramo Almería-Guadix. El 14 de marzo de 1899 se acabaron las obras de la línea al completo, de Linares a Almería, con lo que se logró conectar a la capital con el resto de España, siendo una de las últimas capitales de provincia en hacerlo. Los inicios fueron difíciles, pero pronto, con el uso del ferrocarril por parte de las empresas mineras de la comarca del Marquesado, se alcanza el límite de carga en la línea. Los motivos se deben principalmente a la dureza del trazado en el tramo comprendido entre Santa Fe de Mondújar y Gérgal. Se trata de una rampa de 22 kilómetros con numerosas curvas cerradas y unas rampas de gran dureza, con inclinación característica de 25 milésimas, aunque en algunos tramos se alcanzan las 29, las más altas de toda la red ferroviaria española. Esto provocaba que los trenes de mineral que circulaban de regreso a las minas de la altiplanicie granadina apenas pudieran superar los 10 km por hora a pesar de marchar vacíos. Esto, unido a que los trenes que circulaban cargados de mineral hacia Almería tampoco podían desarrollar grandes velocidades, limitaba sobremanera la cantidad de convoyes que podían hacer uso de la línea a unos 12 diarios. Y esto sería posible siempre que se coordinaran adecuadamente para cruzarse en la estación intermedia de Fuentesanta, construida a tal efecto. Ante tales limitaciones, la compañía se planteó las formas de solucionar este cuello de botella y se establecieron varias alternativas posibles. Usar máquinas más potentes que permitieran trenes más largos y, por tanto, aumentar la cantidad de carga final. Esta opción fue desechada por las deficiencias del trazado, incompatible con el gran tonelaje de estas potentes maquinarias. Duplicación de la vía en el tramo entre Santa Fe de Mondújar y Gérgal. Esta opción también fue desechada debido a la difícil situación económica de la empresa y el elevado coste de realizar este desdoblamiento precisamente en un terreno donde el coste de construcción de la línea férrea era muy alto por sus dificultades orográficas. Establecer más puntos intermedios de cruce. Aplicación de un sistema de tracción eléctrica en este tramo. Esta última fue la opción elegida. Una vez tomada la decisión, quedaba elegir entre los distintos sistemas existentes en el momento, que podía ser de corriente continua o trifásica. Se optó por este último debido a que se podrían aprovechar los trenes que circulaban en sentido descendente cargados de mineral como generadores de electricidad que sería aprovechada por los convoyes que circulaban vacíos de regreso a las minas. Como característica más destacada, cabe señalar que la velocidad de los trenes debía ser constante, variando el consumo eléctrico según la dificultad de marcha por la carga o la pendiente atravesada. El sistema establecido en el tramo de Santa Fe a Gérgal podía funcionar a 12,5 o 25 km por hora. Otro problema añadido en la época era el suministro eléctrico. La precariedad en la red de distribución de la energía eléctrica en España, más concretamente en la Almería del siglo XIX, obligó a la construcción de una central térmica para generar la energía necesaria. Así pues, una vez elegido el sistema, se construyó la catenaria, compuesta por dos hilos conductores suspendidos y los raíles como el tercer hilo conductor, y la central generadora para el suministro eléctrico que se ubicó en las inmediaciones de Santa Fe de Mondújar, en el paraje
actualmente conocido como La Fábrica, donde está situado el centro de interpretación del ferrocarril. Consistía en una máquina de vapor fija que movía el alternador, el cual producía corriente trifásica. Dos grandes calderas, los depósitos de agua, un cuadro de mando y una chimenea completaban las instalaciones. El cuadro de control contaba con todos los instrumentos de medida y seguridad necesarios y un interruptor de alta tensión. La potencia de la máquina llegaba a los 700 caballos, aunque podrían ser superados en momentos puntuales. Testigo de su existencia hasta nuestros días, se ha conservado su alta chimenea. Fue el primer tramo electrificado en España. Con corriente trifásica de 6.000 voltios a 25 hercios, funcionarían los 7 pequeños tractores construidos por Brown Boveri & en la parte eléctrica y Ateliers en la mecánica. En cada tractor iba montado un transformador de 300 kilovatios de potencia unihoraria y 2 motores con potencia de 160 caballos en marcha normal y 440 en marcha forzada. Los únicos regímenes de velocidad posibles eran de 12,5 y 25 km por hora, independientemente de la carga o la pendiente, por lo que no eran aptos para los trenes de viajeros. La tracción funcionaba con aprovechamiento de la energía de vuelta a la línea por los trenes descendentes, cargados con 450 toneladas de mineral, que a su vez se utilizaba en los ascendentes, vacíos, con un peso de 150 toneladas. El cruce se realizaba en la estación intermedia de Fuentesanta, circulando ambos trenes por el tramo electrificado a 25 km por hora. El inicio de la tracción eléctrica tuvo lugar en 1911. El 2 de febrero se puso en marcha la central de Santa Fe y 2 días después comenzaron las pruebas de tensión. La Crónica Meridional anunció el 21 de abril de 1911 el inicio de la circulación en pruebas de los tractores, consiguiendo ya doblar la velocidad de las locomotoras de vapor. El servicio regular de los trenes de mineral comenzó en junio. Supuso un hito en la historia de España por su carácter innovador. Muestra de ello es la publicación en el mismo año de una memoria de George Westinghouse en la Revista de Obras Públicas, en la que creía llegado el momento oportuno para elegir este sistema, sustituyendo a la tracción de vapor. Sin embargo, la coincidencia en la época de conflictos sociales entre los trabajadores de la empresa Caminos de Hierro del sur de España, unido a un periodo de crisis en el mercado internacional del hierro, no ayudaron a que la empresa viera rápidamente compensada su alta inversión en la modernización de este tramo. A pesar de los problemas y a la espera de tiempos mejores, la explotación ferroviaria siguió su curso y poco a poco las instalaciones relacionadas con la tracción eléctrica fueron creciendo. La estación de Santa Fe Alhama se constituyó en el centro de operaciones de todo el servicio. Se construyó un taller y un cocherón para las locomotoras eléctricas. En este cocherón se realizaban el montaje, desmontaje y limpieza de los motores de los tractores eléctricos, que incluía un foso, un puente giratorio y unas vías de acceso desde las agujas de entrada del lado de Almería. Estas vías no se electrificaron en un primer momento y la entrada y salida del material se hacían a mano. En 1918 se amplió la electrificación hasta la estación de Gádor por el sur y de Nacimiento por el norte.
Asimismo, entre 1917 y 1919 se construyeron 2 nuevos apartaderos entre Santa Fe y Gérgal. Cerro Saltador y Las Manchegas, para facilitar el cruce de trenes en este tramo tan saturado de tráfico. La aprobación del Estatuto Ferroviario de 1924 y la posterior integración definitiva de Caminos de Hierro del Sur de España en la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1929 supuso una inyección económica para las deterioradas instalaciones ferroviarias que prestaban servicio en la zona. Así, se procedió a sustituir la ya obsoleta central de vapor que proporcionaba energía a la línea eléctrica por un nuevo alternador diésel. Este garantizaba un mejor suministro de energía. Las obras de instalación de un grupo diésel alternador de 750 caballos y sus accesorios en la central eléctrica de Santa Fe dieron comienzo en el segundo semestre de 1930. La nueva inversión se justificaba por el duro y dilatado servicio que había prestado la antigua central eléctrica de vapor, insuficiente en ese momento para atender la creciente demanda de tráfico que se registraba. El coste total rondaba el $500,000 de pesetas de la época. Las obras se concluyeron en 1931. También se procedió a la sustitución de los vetustos postes de madera que soportaban la catenaria por unos nuevos de cemento. Este grupo generador se utilizó hasta los años 50, cuando Renfe instaló en la propia estación un grupo convertidor de frecuencia para poder utilizar energía procedente de cualquier compañía suministradora, pasando a utilizar la que era generada por la Compañía Hidroeléctrica del Chorro y le era suministrada a través de la subestación de Los Millares. No obstante, estos datos no son del todo claros, pues la subestación está rotulada con FMVL, Fuerzas Motrices Valle de Lecrín, compañía que, según varias fuentes, suministró la energía a la rampa de Santa Fe a Gérgal casi desde el principio de su creación, en 1924. Posteriormente, se afrontó la ampliación de la línea electrificada desde Gádor hasta Almería, que se inauguró en enero de 1963. Además, para reforzar el servicio que venían ofreciendo los antiguos tractores de Brown Boveri, se adquirieron 4 nuevas locomotoras trifásicas de la casa Secheron, de caja metálica, que prestaron servicio apenas 3 años, pues el cierre definitivo de la tracción eléctrica se produjo en 1966, adoptándose a partir de ese momento la tracción diésel para todos los trenes de la línea. Ya en los años 80, Renfe se planteó volver a electrificar con corriente continua de 3000 voltios el tramo completo entre las minas del Marquesado y la estación de Almería. Las obras se retrasaron y las pruebas no comenzaron hasta el 11 de mayo de 1989, ya con la variante entre Doña María y Gérgal construida, evitando la rampa de nacimiento. En octubre de 1996 circuló el último tren de mineral desde las minas de Alquife, cuya actividad quedó paralizada. Desde entonces, no se han vuelto a emplear trenes eléctricos debido a la falta de electrificación del tramo comprendido entre Huéneja y Linares. La llegada del ferrocarril a Almería, como se ha mencionado anteriormente, tuvo que vencer grandes dificultades por lo complicado del terreno que debía atravesar. Sirva como muestra de ello
que en los escasos 80 kilómetros comprendidos entre las estaciones de Huéneja y Almería se deben salvar algo más de 1100 metros de desnivel. Tan magnas dificultades exigieron grandes obras elaboradas por los mejores maestros de la época. Tal es el caso de los grandes puentes que debieron construirse para albergar el paso del ferrocarril. De ellos destacamos dos, situados en el término municipal de Santa Fe, que fueron realizados en los estudios de Eiffel. Sin duda, el más espectacular es el que se encuentra en el propio casco urbano de Santa Fe de Mondújar. Fue construido en 1893 y en él se utilizaron los últimos avances en el uso del hierro forjado, junto con construcciones ya clásicas como la piedra de cantería reflejadas en sus 10 pilastras. Tiene una altura de 35 metros y una longitud de 400 metros aproximadamente. En 1973 se construye un nuevo puente, ante la inseguridad que ofrecía el anterior por el excesivo peso de los trenes cargados de mineral. Este adopta las nuevas técnicas de construcción a base de hormigón armado. Está formado por 13 pilastras con una altura de 35 metros y una longitud de 500 metros. En 1998 tuvo lugar su última reforma, adaptándolo al paso de vehículos de todo tonelaje, ensanchando la vía y retirando las barandas de hierro que después se han aplicado para embellecer el municipio, y en su lugar se colocaron bloques de hormigón. Su majestuosidad y preciosa estampa constituyen todo un símbolo en la zona. También cabe hacer una mención especial al poblado ferroviario que se desarrolló en torno a la estación de Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería. Sus orígenes datan de 1895. Esta modesta estación, calificada en su día como de cuarta categoría, tenía la única misión de servir de punto de cruce de los trenes que circulaban por la línea. Pero al electrificar la línea en 1911 se establecieron la base del taller, depósito de la tracción eléctrica, depósito de carbones, oficinas de administración del servicio eléctrico, etc. Esto motivó un importante crecimiento de la población, que en 1930 era de 99 personas y alcanzó su cifra máxima en 1940 con 187 habitantes. Su extensión es de 43.000 metros cuadrados y contaba con edificio de viajeros, muelles de embarque, depósito de locomotoras, taller de reparaciones, dormitorios de agentes, escuela ferroviaria, y varias viviendas. Por su entidad, no llegó a contar con edificio de economato, labor que era suplida por un coche que circulaba por la red con periodicidad quincenal. Hasta nuestros días han llegado algunas instalaciones del ferrocarril ya fuera de servicio, como viviendas, el cocherón de los tractores trifásicos
y algunas de las instalaciones más singulares de la explotación ferroviaria en España, como son las oficinas cueva que utilizó la compañía ferroviaria en los cerros que rodean la estación. Es, sin duda, un particular endemismo arquitectónico adoptado de las costumbres de la zona. Para concluir, podemos mirar al futuro con optimismo, pues se están llevando a cabo las gestiones necesarias para restablecer el servicio de viajeros en trenes de cercanías hasta la capital, así como la puesta en marcha de un tren turístico para visitar el yacimiento arqueológico de los Millares y demás monumentos de Santa Fe de Mondújar. Hay que mencionar que este yacimiento fue descubierto precisamente en 1891 por las obras de construcción del ferrocarril, lo que aporta un valor añadido a este binomio de ferrocarril-yacimiento de los Millares. Además, Santa Fe de Mondújar seguirá estando presente en los últimos avances del ferrocarril, pues el trazado de alta velocidad entre Granada y Almería establecerá un nuevo puente en el término municipal de Santa Fe de Mondújar.